Fundamenta.com. Píldoras de ciencia. Espacio ofrecido por Sapiencia. Hola amigos y amigas, aquí estamos una semana más con otra píldora de ciencia. En esta ocasión seré yo quien os presente esta píldora. Me llamo Avelino Vicente, soy investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Física Corpuscular y profesor en la Facultad de Física de la Universidad de Valencia. Hoy quiero tratar un tema que, sin ser realmente científico, tiene mucho que ver con la ciencia. Vamos a hablar de las reuniones científicas. Esta píldora quiero estructurarla alrededor de 4 preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Y cómo? Vamos a por la primera. ¿Qué son las reuniones científicas? Pues por este término genérico he querido referirme a los congresos que se organizan para que científicos y científicas se reúnan a hablar sobre sus temas. Pueden ser de muchos tipos diferentes y luego hablaremos sobre ello. Pero por este término he querido referirme, como os digo, pues a conferencias, a talleres, a reuniones más pequeñas o más grandes. Luego entraré en detalle sobre qué diferencias puede haber. La siguiente pregunta a la que quiero dar respuesta es ¿por qué se organizan estas reuniones, estos congresos? Pues la razón es muy sencilla. Normalmente cuando uno trabaja en su laboratorio o en su despacho haciendo sus cálculos, sus teorías, sus experimentos, normalmente se centra en una serie de cuestiones que son muy importantes para uno. Pero a lo mejor cuando uno habla con un colega, con una persona diferente, descubre puntos de vista nuevos, ideas que no se nos habían ocurrido, y el intercambio de estas ideas, de estos puntos de vista, enriquece muchísimo la investigación científica. Por eso, desde hace muchísimo tiempo, yo creo que las reuniones científicas son muy antiguas, los científicos se reúnen para hablar sobre los temas que consideran más apropiados. Por ejemplo, puede haber reuniones para hablar sobre el cáncer de mama, y especialistas de todo el mundo sobre el cáncer de mama se reunirán para hablar de posibles avances, para poner sus puntos de vista enfrentados entre sí y de esa forma ver qué línea de investigación parece más prometedora, o para simplemente conocerse y encontrar posibles colaboraciones. De hecho, en los congresos científicos se hace mucho networking, es decir, se establecen muchos lazos para futuros trabajos conjuntos, y esto realmente es muy importante. Pasemos al quién. ¿Quién se reúne en estos congresos científicos? Pues realmente hay perfiles muy diversos, aunque normalmente están muy orientados solamente a los expertos y las expertas en el área del que se va a tratar. Aunque en ocasiones se utilizan algunos formatos un poquito más abiertos en los que algunas sesiones del congreso están destinadas a un público un poquito más amplio. También es habitual en muchos congresos tener una sesión o una tarde en la cual hay una charla abierta al público general. De esa forma se aprovecha el congreso también para hacer divulgación. Pero como os digo, no es lo habitual. Lo normal es que en los congresos solo participen especialistas. Y de hecho suelen ser a veces tan específicos que incluso personas del área, si no trabajan en ese tema concreto, son incapaces de seguir las charlas, porque son muy especializadas. Y para terminar, ¿cómo son estos congresos? Pues realmente para esta pregunta sí que vamos a tener respuestas muy diversas, dependiendo del área o del campo del que hablemos. Los puede haber de unas pocas personas, pongamos 20, 30, 40 personas, para hablar sobre temas muy específicos y en los cuales no hay una gran comunidad trabajando. O puede haber grandísimos congresos de miles de personas en los cuales se habla de temas más diversos. Por ejemplo, en Valencia, no hace mucho, nuestra compañera Isabel Cordero organizó, junto con otras personas obviamente, un congreso mundial sobre matemática aplicada. Y vinieron 2.000 matemáticos y matemáticas de todo el mundo para hablar sobre diversas formas de aplicar las matemáticas en campos tan diversos como la física o la ingeniería. Pues esto es el primer aspecto en el cual puede haber grandes diferencias. Otro es la duración. En ocasiones tenemos reuniones científicas de 1 o 2 días, de nuevo, normalmente con poquita gente para hablar de cosas muy específicas, pero puede haber reuniones de muchos días. Por ejemplo, una semana o incluso 2 semanas, en algunos casos un pelín más extremos.
Hay que tener en cuenta que en estos congresos suele haber charlas a diario y de forma bastante ininterrumpida durante bastantes horas, de forma que realmente acabas muy cansado cuando ha acabado el congreso. Si asistes a todas las charlas, a todas las sesiones, puedes acabar agotado. ¿Y cómo son estas sesiones? Pues generalmente las hay de dos tipos. Por un lado hay unas sesiones que llamamos plenarias, en las cuales se espera que todos los participantes en el congreso estén. No solo la persona que va a dar la charla, por supuesto, sino también todos los asistentes. Y luego hay otro tipo de sesiones que se llaman paralelas y que se dan, como dice su nombre, en paralelo. Es decir, puede haber al mismo tiempo 5 sesiones paralelas teniendo lugar simultáneamente. De esa forma, cada una de estas sesiones paralelas puede centrarse en una sublínea de investigación y así entrar a tratar temas más específicos. Normalmente las plenarias suelen estar destinadas a científicos y científicas de más prestigio y que van a dar charlas más generales, de más importancia. Estas charlas normalmente son por invitación, es decir, la organización del congreso piensa en qué personas deben dar ciertas charlas de mucha importancia y se les invita. Por otro lado, las charlas paralelas normalmente, aunque pueda haber alguna por invitación, normalmente se solicitan. Cuando quieres participar en un congreso, tú envías una charla, dices quiero hablar sobre este tema, y si se acepta tu charla, lo normal es que pongan tu charla en una de las sesiones paralelas. Ahora, como os digo, gran variación en todo esto. Estoy seguro de que si le preguntan a un matemático o a un médico, va a daros respuestas muy diferentes sobre cómo es el formato, o incluso cómo se vestirían, porque de verdad se nota mucho la diferencia entre unas áreas y otras en la formalidad y en otros aspectos, digamos, menos científicos sobre los congresos. Bueno, espero que con esto más o menos haya quedado claro cómo son las reuniones científicas y que os haya resultado interesante. Hasta la próxima.